Y ese sector grande hay 1.5 millones que ya ni trabajan. Los ninis, Los ninis, no los hacen famosos, nada, no ni ha- estudian ni trabajan. Uno de los grandes temas de los que no, en realidad sí se habla, ¿no? Sí se habla por razones electorales. Todo el mundo dice los emprendedores, ¿no? Los informales, los pequeños, micro y pequeños empresarios del Perú son los héroes. Pero nadie se ocupa de sus problemas ni de cómo resolverlos, ¿no? O sea, es bueno acordarse de ellos en las campañas electorales nada más. Está con nosotros el ingeniero Leopoldo Monzón. Polo Monzón para los amigos. Bienvenido, Polo. Buenos días, Nicolás. Buenos días a todo el público. Tú, te soy sincero, siempre sorprendes, ¿no? Tú has agarrado el tema de la informalidad y te has puesto a chambear seriamente sobre el tema. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de informalidad? ¿Por qué Mira, no nos resumes lo que has, tus hallazgos, como dicen? Mira, nosotros, como tú sabes, en los últimos meses hemos estado muy involucrados en el tema de ver soluciones para la informalidad y legalidad en el sector minero. Pues hay que distinguir claramente, y eso nos ha llevado a hacer un estudio, obviamente auspiciados por una multilateral internacional Exitosa. y por el Ministerio de la Producción a través de ProInnovate. Y levantamos una data de 1,5 millones de empresas que operan en el país, que están inscritas. Y levantamos otra data de empresas que ni están inscritas, ni son individuales, etcétera, para ver la magnitud de la informalidad en el Perú. Tú ves los reportes y analizas y dices, hay 75%, hay 80%, ok, te quedas con la idea, pero pocos saben cómo está distribuida la informalidad. Y la informalidad, además de cómo está distribuida en el territorio nacional, que es otro tema, porque lo que acabas de escuchar con respecto al mango tiene que ver con territorio y tiene que ver con cosas que están transversales al territorio como el agua, el suelo, etc. Entonces hay que analizar el problema desde ese punto de vista. Entonces en un país en donde ya estamos cercanos a los 35 millones de habitantes, en donde tenemos 1.300.000 kilómetros cuadrados, 130.000 millones de hectáreas, en donde un peruano, si lo pusieras en una caja, tendría acceso, sería dueño, si repartes el país en 3 hectáreas por cada uno, lo que es pues maravilloso. Imagínate cada uno dueño de 30.000 hectáreas. Pero sabemos, 30.000 metros. 30.000 metros cuadrados. Pero sabemos de que en esa realidad no es cierto, porque está dividida entre ciudades, entonces tú tienes que saber dónde está la vocación territorial para armar cada cosa y para sembrar mangos o para hacer minería, etc. Entonces, dentro de ese megapropósito del país, y además un país tan rico, forestal, minero, agrícola, etc., Exitosa. las personas se constituyen ¿cómo? ¿Cómo se dividen? En la agricultura, el 4.7 millones de personas viven de la agricultura, están cercanos a vivir de la agricultura. Y eso significa que el 80% es informal, 20% formal. Y además, casi el 18% es agricultura de exportación y 82% es agricultura de subsistencia o de mercado interno. En esa realidad hemos venido creciendo y hemos llegado a exportar 12.000 millones. En un macro donde tenemos por explotar casi 12 millones de hectáreas que están aptas para el agro de todo este paquete de 130 que te hablé. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros dando un golpe de timón y tomando las medidas adecuadas, como el represamiento, como acceso al crédito, como formalizar a todo este gran paquete, pero formalizando, dándole algo. No puedes pretender formalizar mágicamente. Entonces tienes que generar un paquete de cosas que permitan eso. Entonces estarías duplicando la producción, exportando el doble, 24.000 millones,
pasando a agricultura de exportación, el mango es un gran ejemplo. Parece que estábamos preparados, que no es verdad. Pero esto del mango significa planificación. Planificación en función al suelo, en función al clima. Entonces, si yo sé que tengo esta problemática de clima, yo preparo todo ese suelo y preparo el agua necesaria en un país que es el 6º país con agua dulce del mundo. O sea, no tenemos pues Que aparte de todos los excusas. recursos que tenemos, encima tenemos agua. Exitosa. Que mal usamos, ¿no es cierto? Que mal usamos y que gran parte termina en el mar. Y además tenemos casi 3.000 kilómetros de mar, que ese es otro tema. 3.000 kilómetros de mar que hoy perfectamente con la tecnología pueden dotar de agua a los centros urbanos. Porque ya cada día los precios se acercan más y se Claro, vuelven más los competitivos. procesos, las plantas de salinización cada vez son menos costosas. Costosos, valor por metro cúbico más bajo, incluyendo inversión y operación y mantenimiento. Entonces, te vas a dotar a toda la red de la costa, donde vive el 60% de las personas del país, le dotas de agua y el agua la dedicas, la de los trasvases y los del almacenamiento, lo dedicas para la agricultura, creces en agricultura, creces en empleo, que es lo que necesitamos, y ahí tenemos una primera gran solución. En el sector minería, que lo hemos conversado varias veces, están los formales e informales, creciendo ambos. Hay 750.000 empleos entre informales y formales. Y la cadena de los que viven indirectamente del sector suman casi 2.5 millones de personas. Entonces, ¿qué significa esto? Tenemos también que hacer lo mismo, pasar a un proceso de formalización, separar la paja del trigo y decir, yo voy a hacer, me voy a dedicar a la formalización, pero voy a acabar con la ilegalidad, que eso es la clave, la primera clave de esto. Y para eso todos tenemos que ponernos de acuerdo y ceder y afinar esta famosa ley MAPE que se quiere dar para llegar a este equilibrio. Lo hemos conversado bastante, hemos escrito sobre esto, pero por ahí Exitosa. va la cosa. No, además, en el caso de la minería, yo creo que la clave es que las autoridades del gobierno, de los gobiernos, cambien de chip. Se den cuenta que el dueño del subsuelo es el Estado peruano. O sea, el que está sentado en la mesa no es que el Ministerio de Energía es un invitado a una reunión con el dueño, que es el concesionario. No, señor. El concesionario no es el dueño. El dueño es el Estado. El concesionario es lo que dice su nombre. El concesionario, el Estado peruano, le ha cedido el derecho a explotar. Pero el dueño sigue siendo el Estado. Eso está perfecto, pero tiene una concesión. Esa concesión, para que el Estado de Derecho funcione, tiene que ser explotada. Tenemos que sacarle el máximo provecho a esa concesión que hemos entregado. Es más sencillo, o sea, no es poner reglas draconianas, sino es, oye, yo te di 1.000 hectáreas. ¿Qué estás haciendo en esas 1.000 hectáreas? Entonces, ok, estás explotándolas adecuadamente, yo te ayudo a protegerlas. Si tú estás dejando zonas que no eres capaz de operar ni explorar, entonces busquemos un mecanismo, no te las quito, busquemos un mecanismo, ¿cómo hacemos? Claro, y ahí ese es el espacio donde se produce el acuerdo con los hasta ahora llamados reinfo, ¿no es cierto? Con los sí. mineros artesanales, Dale, los sí. mineros llamados informales. Vale, estos señores están bajo el paraguas del reinfo y aunque nos incomode, aunque no nos parezca adecuado, ese paraguas tenemos que respetarlo porque es ley. La ley se dictó, ya tiene algunos años, ahora se ha dado Una ampliación. una ampliación a eso. Entonces tenemos que encontrar ese camino, ese encuentro que tú dices, y que se puede. Ya Ahora. lo hemos demostrado. Entonces ahí hay, para hacer todo ya rápido, porque luego hay el sector pesquero y forestal. El sector forestal es el más abandonado de todo el país. Exitosa. Tú dices que hay 85% de informalidad. Sí, claro. Ese es lo más grande de informalidad. Y es donde menos hemos hecho y donde menos hemos apoyado. Tenemos 30 millones de hectáreas de bosque que podemos aprovechar y no aprovechamos ni el 5% de eso. Tenemos 5 veces más hectáreas aprovechables que Chile y exportamos
casi el 5% de lo que exporta Chile de madera. O sea, ahí tenemos que poner nuestras balas. Es que las cifras son de miedo, porque, por ejemplo, tú dices que en el sector pesquero, ¿Es el otro? ¿no? Tenemos 3.000 kilómetros de mar y deberíamos albergar 1.200.000 personas dedicadas a la pesca y no tenemos ni la tercera parte de eso. Exactamente, ¿no? Esto da para generar muchísimo más empleo. Claro, para eso está hecho. Para eso está hecho. O sea, hemos medido la informalidad y formalidad en cada sector. Hemos identificado la problemática de cada sector y hemos dicho, ya, aquí, ¿qué hacemos para crecer? Primero, ¿qué hacemos para migrar la informalidad a la formalidad? ¿Y cómo crecemos? O sea, dos cosas que irían de la mano. Y luego están los sectores transversales. En el sector público trabajan 1.600.000 personas. Entonces, de los cuales 600.000 son maestros. ¿Cómo los agrupamos territorialmente? ¿Cómo los hacemos impartir? ¿Cómo les damos capacitación para que sean mejores maestros? ¿Cómo los hacemos entrar a la tecnología? Pero ahí también hay un problema de formalización, Sí, porque hay una cantidad impresionante de maestros contratados. En todo el sector público. En todo el sector público. Mira, ahora en estos meses de verano, paradójico, en varios Exitosa. sectores, ministerios, etcétera, gobiernos regionales, se deja de emplear personas porque no hay presupuesto. Como el presupuesto se acabó en diciembre, entonces se vuelve a contratar en marzo. Entonces ahorita, por ejemplo, si quieres hacer fiscalización minera o quieres agilizar los trámites en la minería, no tienes a nadie porque el ministerio dejó de contratar 20, 30 personas, porque la forma como está hecha el presupuesto no le permite hacer contrataciones en ese tiempo. Entonces, además, todos esos que contratan son informales, porque no están en un proceso. Entonces, y luego, dos sectores más, el sector de manufactura, el sector de comercio y servicios, construcción y transporte, hay casi otros 4.000. Está en nuestros estudios el ingeniero Leopoldo Monzón, que ha realizado, junto por supuesto con otras personas e instituciones, una investigación sobre el problema real de la formalidad, de la informalidad en el Perú. Y en realidad, si revisamos en agricultura, en minería, en el sector manufactura, incluso en el sector pesquero, que me sorprende, 80% de informalidad en la pesquería. 85% de informalidad en la explotación forestal. Incluso tú dices, Polo, que la informalidad alcanza hasta el propio aparato del Estado, porque un trabajador que no tiene la garantía de si el próximo mes van a renovarle el contrato, es de alguna medida un informal también, ¿no es cierto? Hasta los maestros contratados terminan siendo informales. Correcto, es muy grave. Entonces, a veces hablamos hasta peyorativamente los informales y quizás nosotros estamos en parte Dentro de eso. esta informalidad, ¿no? Pero además hay unas cosas más graves que están asociadas a esto, ¿no? Y es, por ejemplo, de los 35 millones de habitantes que ya estamos rozando los 35 millones, estimamos que 25 millones de ellos ya están cumpliendo los 18 años. 18 o más. O más. Para arriba. Esos señores ya tienen que comenzar a producir o a estudiar. De ellos, el gran problema es de que hay 8 millones de ellos, o 7.5 millones exactamente, o sea, muy cercano a ese número, que no están en el aparato ni formal ni informal. Yo le llamo, muchos de ellos están en el recurseo. Claro, Y que ya un es día otra- tienen chamba, otro otro no. día no la tienen y ya están. Y es un sector grande. Y ese sector grande hay 1.5 millones que ya ni trabajan. Los ninis, Los ninis, no los hacen famosos, nada, no ni ha- estudian ni trabajan. Ya. Y esa es la carne de cañón para los delincuentes, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando tú ves la inseguridad ciudadana, es porque tenemos pues un grupo de gente muy grande que no tiene qué hacer. El que no tiene qué hacer, el ocio y la necesidad, te atrae hacia el robo, hacia la delincuencia, hacia la drogadicción, etc. O sea, en porcentaje es mucho mayor. No digo que no haya drogadictos del sector A, pero lo que sucede es
pero si los ves, es casi siempre personas que no están haciendo nada. Entonces, ese es un tema sumamente importante. Entonces, tenemos que cubrir esa brecha y hace unos minutos explicábamos cómo podemos hacer el juego para cubrir esa brecha y qué sectores debemos crecer y cómo debemos crecer para ello. Entonces, tenemos que hacer cambios transversales, ¿no? Ahora, yo te pediría, Polo, que la próxima semana, en algún momento, hablemos ya puntualmente de las cosas que habría que hacer. Porque yo creo que lo que lamentablemente está ocurriendo en el Perú es cualquier cosa menos esto. Es decir, no estamos discutiendo de las enormes posibilidades que tenemos como país, de las dificultades que estamos enfrentando, de las barreras que hay que romper y de los cambios que hay que hacer. Y eso entra en el contexto de salirnos de esta horrible polarización y ser capaces de recoger las cosas buenas que hemos heredado del pasado, corregir lo que se hizo mal y hacer lo que no se ha hecho. Es muy simple. Pero esa tiene que ser nuestra discusión y esta información yo creo que es absolutamente relevante, Polo, para saber de qué realidades estamos hablando. Exactamente, y te lleva a dos cosas rápidas que luego las vamos a como me has dicho, a desarrollar con más detalle, pero no quiero dejar de decirlo. Uno, hemos perdido la visión. Entonces, ¿qué pasa? Desde el gobierno de Ollanta creamos el Ministerio de Inclusión Social. Inclusión quiere decir esto que estamos hablando. ¿Qué se ha hecho? Nada. Lo único que se ha hecho es volverte un asistencialista y cubrir el espacio de estas personas que estamos diciendo que no tienen cómo mantenerse. Entonces le damos una dádiva y eso no es. Tenemos que enseñarles a pescar esto. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces tenemos que cambiar. Ese ministerio debería llamarse el Ministerio de la Formalización y del Empleo. O sea, no el ministerio que da bonos y que da asistencialismo, sino que promueve y genera la formalización, el empleo estable. Focalizas al que necesita hoy, pero le das también un empleo. O sea, no te quedas en el vasito de leche ni en la olla común, sino le generas un empleo. Entonces los vas sacando y los generas un empleo en estos sectores. Otro de los temas importantísimos es, tienen que haber leyes laborales especiales, tiene que haber un saneamiento, porque hemos hablado de territorio, el gran problema del territorio, el saneamiento físico-legal. Tenemos que generar permisos y autorizaciones aceleradas para hacer proyectos. O sea, debería haber una regla fast track para hacer los proyectos, para hacer los proyectos de agua, para hacer los proyectos de energía. Son los proyectos sí, porque cuanto más enredado, más corrupción. Pero es lo mismo, esos informales están ahí. No, y ahora quiero cerrar, tengo mucho que decir, pero quiero cerrar ahora esto. Esto significa, si haces esta migración, 6 puntos del PBI, duplicar exportaciones, casi inversiones de 200.000 millones y bajar la informalidad en una primera etapa en el 30% y trabajarlo por etapas. Exitosa. El estudio es grande, yo sé que... Por eso yo lo que te pido es que la próxima semana vayamos a cómo cambiar este estado de cosas. Es decir, tú más o menos has definido cuál es la realidad que enfrentamos, bueno, cómo vamos a hacer para cambiarla. Y de eso hablemos la próxima semana, por favor. Perfecto. Te agradezco muchísimo. Gracias, Nicolás. Polo, y yo quiero insistir, esta es la discusión que tenemos que dar. O sea, ya basta de palabreo, basta de polarización política, basta de confrontación. Pongamos a discutir cómo diablos vamos a hacer para aprovechar esta extraordinaria oportunidad que tenemos en las manos. Nicolás, 40 candidatos a la presidencia. Hay 6 sectores que cubren casi 19, 20 millones de votantes. Ni uno habla en proporción a esto. Se la pasan diciendo. ¿Quién tiene esta visión integral? Esos señores tienen que ya poner las barbas en remojo. Muchas gracias a Leopoldo Monzón.